¿Has probado alguna vez a enterrar aloe vera al lado de tus plantas? En este vídeo te voy a decir cómo puedes aprovecharlo al máximo un trocito de hoja de aloe vera para sacar un fertilizante líquido y un fertilizante sólido de liberación lenta. Para no perderte nada de esto, te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo. En él te voy a explicar todos los beneficios que trae, sobre todo lo que te voy a enseñar es a utilizarlo y a enterrarlo en tus plantas. Lo primero que te voy a enseñar es de liberación instantánea, es decir, coges, lo haces, lo aplicas y ves rápidamente cómo va creciendo los resultados. Pero tiene un inconveniente y es que si no lo sigues aplicando, al final es como un fertilizante normal, que si no lo haces una vez tras otra, la planta al principio bien, pero luego se frena de crecimiento. De todas formas, bueno, también va bien. Pero como ya te digo, es estupendo, porque cuando lo aplicas ves el cambio muy rápidamente. Antes de empezar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas, que si todavía no te has suscrito, lo hagas para no perderte futuros vídeos, que además es totalmente gratis y que compartas con tus familiares y amigos. Gracias. Ahora vamos a ver qué nutrientes tiene este tipo de fertilizante. Bueno, pues tiene el cromo, fósforo, magnesio, hierro, cobre, zinc, potasio, magnesio y sobre todo es muy rico en calcio. Tiene también enzimas de aminoácidos y una gran cantidad de vitaminas y todo eso lo podemos encontrar en una única planta, la aloe vera o sábila. Esta planta también tiene muchos efectos enraizantes. La verdad es que para mí es una de las mejores plantas que existen junto a la lengua de suegra y la planta del orégano. Pienso que es un auténtico tesoro y quiero animarte para que si todavía no la tienes, pues te animes y la compres. También quiero decirte que esta planta va a favorecer en la salud de las raíces de nuestras plantas y vamos a conseguir de esta manera unas raíces más blancas, más sanas, más aireadas y más saludables en general. Bueno, pues todo esto te va a favorecer en tu planta al aplicarlo en la tierra. Si lo enterramos en las plantas, como por ejemplo en las tomateras, hace que los frutos que salgan pues sean mucho más grandes, de mayor calibre y más sanos y más bonitos. Bueno, para la primera opción debemos de cortar una de las hojas de afuera de la aloe vera, ya que además esta hoja en el paso del tiempo la planta la va a ir desechando, así que cuando se la quitemos a la planta no le va a pasar nada. Es más, le vamos a ayudar a la planta porque gracias a esto le estamos cortando lo que le va a sobrar. Vamos a utilizar una cuchilla que previamente hemos desinfectado bien con alcohol, un cuchillo en este caso. Daremos un cortecito al ras y fijaos todo el gel que aparece de la hoja. La hoja que vamos a cortar es como de 2 palmos de nuestra mano, palmo y medio, y con esto tamaño es suficiente. Con la ayuda del cuchillo vamos a cortar trocitos. También vamos a necesitar un recipiente que contenga 1 litro de agua. A ese recipiente le iremos incorporando los trocitos de hoja y luego con la ayuda de una batidora lo trituraremos todo bien. Como resultado nos dará un zumo de color verde que parece un batido de espinacas. Ahora me falta decirte cómo aplicarlo y la dosis. Tenemos una botella de 5 litros de agua. Previamente la he dejado al sol durante 24 horas para que así no tenga cloro. Quito agua de la botella aproximadamente como unos 3 dedos, esto es aproximado, ya que quiero que podamos incorporar el batido de fertilizante de aloe vera que hemos hecho hace un momento. Entonces, según lo vamos añadiendo al agua, pues el agua cambia automáticamente de color. Le colocamos la tapa y lo agitamos, o sea, agitamos bien la botella para que se mezcle todo. Para que veáis el efecto que hace el aloe vera enterrado en la planta, os quiero enseñar una planta de cactus de Navidad que estaba bastante triste, pálida, no crecía, y entonces enterré un trocito de aloe vera y pasados 6 meses se puso estupenda. La dosis de enterrar un trocito de aloe vera en la tierra de tus plantas es hacerlo una vez cada 6 meses. Pasado este tiempo, pues no quedará ni muestra de la aloe vera y la planta estará increíble. Así que puedes volver a repetir la operación, coger otro trocito e introducirlo, pues eso, a otros 6 meses. Al incorporar el aloe vera en la tierra, es como si le diéramos una pastilla de liberación lenta. Es fácil, cortamos un trocito de la hoja, como una rodaja un poquito gordita, y hacemos un agujero en la tierra de la maceta unos 5 o 6 centímetros de profundo. Metemos el aloe vera y lo cubrimos con la propia tierra. Esto sí, yo de momento no suelo aplicar riego hasta menos un día, o sea, pasado un día. Lo que quiero es que poco a poco se vaya yendo el gel a la tierra y esto viene a tardar, como os digo, pues unos 6 meses. Pasado este tiempo lo volvemos a hacer. O sea, no reguemos el primer día, pero el día siguiente sí que regamos y sinceramente te voy a contar cómo.
Creo que este segundo método es mejor que el primero, porque el primero, como explicamos al principio, da como demasiada fuerza de golpe y luego frena. Pero eso sí que es verdad que de esta forma pues también progresa muy bien, ¿eh? O sea, también es estupendo. Bueno, pasadas las 24 horas, regamos nuestra planta y aquí viene la sorpresa. Resulta que le vamos a regar con el abono líquido que hemos preparado anteriormente. Este abono líquido de aloe vera lo vamos a aplicar solo una vez al mes, ya que la planta ya tiene su abono de fondo. Pero si no lo vais a poner, si no vais a poner el abono de fondo de liberación lenta, pues entonces os recomiendo que lo hagáis una vez a la semana. Lo podéis almacenar en un lugar oscuro, a oscuras, a temperatura ambiente y aproximadamente durante 3 meses.